Estado hace que sepas que las cosas cuestan. Y creo que lo que has comenzado diciendo es cómo hacemos perspectivas, cómo hacemos planeamiento, cómo hacemos políticas, entre comillas, de largo plazo. Mira, para el Estado, de aquí a fin de año es un largo plazo, ¿no? O sea, es un mediano plazo porque las cosas cambian tanto. Y creo que la oportunidad de algo que encontramos como una semillita importante era esto de Te Escucho Docente, que varios de los que están aquí son parte de ese aporte. Creo que si algo quisiera reflexionar sobre eso primero, es que creo que exista y es una gran situación, porque es la primera vez que nosotros como política de Estado, desde los 10 años que tengo en el Ministerio de Educación, desde la gestión de Pati Salas, que fue cuando yo entré al ministerio, es que nunca antes habíamos colocado la situación emocional del docente sobre la mesa y qué significa ese estrés docente, que ya era antes de la pandemia, simplemente que la pandemia lo ha agudizado, y slash la salud mental de nuestro país, ¿no? O sea, que es un tema que jamás se ha trabajado tampoco, creo que es mucho más complejo. Entonces, yo lo que puedo decirte de además esta mirada de gestión que he tenido, yo viajo todas las semanas, estoy fuera del país, esta semana, fuera de Lima. Esta semana no voy a viajar porque la próxima semana vamos a viajar a vacunar, entonces vamos a tener una jornada bien, bien larga, pero la decisión que tuve y he tratado de hacerlo todas las semanas que estoy desde que me senté el 1 de diciembre o el 30 de noviembre, era cómo construíamos una relación positiva con las regiones, con la SUGEL, con los maestros. Entonces te puedo decir, de cara a lo que he encontrado en el edificio vacío, que ahora está en el Ministerio de Educación, y de cara a lo que veo es que deberíamos dejar, y estamos haciendo una norma, y acá está la parte de las pecadoras, creo que he visto a Pilar Sanz por ahí, a Alex, tenemos que sacar la norma y dejando instalado el te escucho docente, con una orientación, dejar las cosas, ¿no? Dejar las cosas escritas creo que ha sido parte de esta apuesta y creo que todos los que están aquí han visto que hemos sacado normas guardadas de hace mucho tiempo, pero creo que justamente hacer gestión pública y el rol de los ministerios es dejar instrucciones, ¿no? Alineamientos, orientaciones, normativas, resoluciones de cualquier tipo que puedan hacer que la política dure más allá de 5 minutos, que son buenas intenciones. Creo que lo de Te Escucho Docente, que es la semillita, debería crecer a una política de atención, de bienestar, voy a usar el término, para los maestros y maestras de nuestro país. Y ahí me hablo. Nadie da lo que no tiene. Yo creo que el mismo Ministerio de Educación, en esta reaprender a trabajar a distancia, los mismos equipos que ya tenían una vida bastante estresada, se han ido agudizando por las diferentes demandas que tenemos, ¿no? Y yo creo fervientemente que hay que trabajar una política interna, así como nunca hemos trabajado los enfoques para adentro, y cuando tenemos que hacer los enfoques para afuera se nota. Yo siempre le digo a Diana eso, ¿no? Jamás podemos hablar del enfoque de género porque nunca lo hemos trabajado. O sea, aquí en el Ministerio de Educación es el lugar que menos se ha trabajado el enfoque dentro, ¿no? Así también no podemos tener una relación positiva que hayamos construido porque no tenemos una relación positiva internamente necesariamente en los equipos. Esas tensiones se han agudizado por la sobrecarga, por vivir ahora en una distancia que no permite ni siquiera darnos un abrazo y tomarnos un café al mediodía como lo hacíamos en algún momento. Y si nos estábamos matando, pues nos matábamos en vivo, pero ahora es hasta frustrante, ahí está Sara, más frustrante pelearte a distancia. O sea, esas complicaciones yo creo que yo apostaría siempre, y creo que es parte de lo que yo creo y lo que apuesto, es que siempre prefiero fortalecer al equipo interno para que pueda dar algo para afuera. Nadie da lo que no tiene. Entonces, yo sí creo que hay una mirada interna de revisar el tema, de abrir este bienestar docente a todos los actores. Y eso incluye también a los equipos del ministerio, ¿no? Como primera línea. Siempre que me pregunta la gente de USPA, por ejemplo, yo siempre lo comparo mucho con el tema de género. ¿A quién capacitarías tú? A todo el ministerio primero. O sea, ¿a quién fortalecerías en género? Primero nosotros, porque nunca lo hemos trabajado. Jamás, ¿no? Ahí está Dianita moviendo su cabeza. De la misma manera, creo que hay un tema de salud mental, de un tema de bienestar, un tema de procesar resilientemente todo el tema que significa esta avalancha de trabajo, esta complejidad de comunicación y relaciones. Y yo me encantaría que podamos fortalecer al equipo. De verdad me encantaría. Lo segundo es los equipos de las instancias de gestión descentralizada. En mi caminar
los equipos han perdido más que nosotros. Es absolutamente cierto porque las condiciones que tienen nuestros equipos de las instancias de gestión descentralizada, UGEL, son más pobres que nosotros. Y esa es la verdad. Su acceso a salud es absolutamente básico y precario. Y la gente se muere porque no tiene acceso a salud. Eso sumado a alguna gestión, si nosotros más modernos en Lima podemos conectarnos de mejor manera, más fluida con este medio a la distancia. Nuestros equipos de gestión les ha costado mucho, hasta por la condición, la media etaria en los equipos de la SUGEL y las DRE, ¿no? Cómo esto se ha permitido que se adapten o no más fácilmente a esa tecnología, cómo han procesado mejor sus tareas, sus dolores, sus penas, sus duelos, ¿no? Y creo que ese es el segundo espacio. Repito, mira cómo te lo pongo. No comienzo por abajo, en este caso en la base, porque si quien atiende a la base no está preparado para atenderlos, esto no fluye. Es como cuando uno tiene un niño que está nervioso, llorón, ¿no? No es que el niño esté mal, es que tienes que atender a la mamá para que pueda atenderlo bien, ¿no? Tienes que atender al adulto responsable. Entonces, ¿quiénes son los que acogemos? ¿Quién es el cuidador? Yo creo que los equipos de las instancias tienen que tener un fortalecimiento, un plan sistemático de cómo nos generamos estrategias. Y yo no iría necesariamente a la teoría, como siempre, bueno, yo vengo de la educación popular. Yo creo que hay que generarte estrategias. Cuando yo trabajaba maltrato infantil con SAFE, a mí me encantaba mucho, en España está Pepa Horno, que decía, educa, no pegues. Entonces la pregunta era, ya, educa, no pegues, no le pegues, pero entonces, ¿qué haces? Entonces, para mí la pregunta es, ya, no me peleo con mi compañero, no lo jaloneo al profesor, o no me creo 20.000 políticas que se inventó el Ministerio de Educación el año pasado para sancionar, corretear, perseguir. Yo le decía, la norma de la persecución a los maestros, porque no sabías qué hacer con ellos. Como yo no sé cómo vigilarte ahora, me inventé pues una serie de normas para corretearte, ¿no? Eso lo hemos flexibilizado, creo que es una de las cosas que más me siento orgullosa, es cómo le hemos bajado la atención a la correteadera, a la correa, ¿no? No es mi estilo, creo que no es por ahí la cosa, y para mí es importante porque eso también tiene que bajar las tensiones, ¿no? Todos estamos aprendiendo, y el maestro flojo seguirá flojo, y el maestro trabajador trabajará en triple distancia, esa es la verdad, o sea, no creo que por ahí sea distinto. Entonces, creo que la oportunidad es cómo encontramos estrategias absolutamente prácticas que luego permitan más bien esa metacognición, de luego ese proceso mental para arriba, pero que permitan que las instancias de gestión, los mismos maestros puedan procesar su estrés, sus procesos. Yo creo que hay mucho tema de movilidad, así como la pobreza ha generado el desempleo, ha habido mucha movilidad familiar. Si tenías para alquilar, ya no tienes para alquilar. Te has separado, has vuelto con tu mamá, has buscado dónde vivir. O sea, hay toda una serie de movimientos sociales que se dan frente a la pandemia, que se agudiza, repito. Nuestra condición de salud mental ya estaba puesta sobre la mesa: débil, violencia infantil, violencia contra la mujer, violencia en todas las maneras. La olla solamente se ha destapado y se ha puesto a hervir y a bullir, ¿no? Entonces, esa mujer es una maestra, solamente que, ¿no? Ahora tiene, si su mamá le ayudaba a cuidar a sus hijos, ahora tiene los hijos que le tiran en la cabeza encima, están por acá, por allá, ¿no? Mientras más chiquitos sean los hijos, es mayor la tensión, y lo vemos en nuestros propios equipos. ¿Cómo ayudamos, además de las estrategias individuales, colectivas, cómo ayudamos a la estructura? A mí me parece súper importante esa vena, no sé si es que alguien la trabajó a nivel mundial, por ahí debe haber una experiencia, cómo ayudamos a la organización a gestionar su estrés colectivo. O sea, a mí me parece eso bien básico, ¿ya? Porque realmente es muy complejo tratar de avanzar. Mira, yo que soy una persona, creo que tengo un ritmo de trabajo absolutamente avasallador, y lo sé y soy consciente y trato de regresar 4 pasos para atrás a veces. Eso hace que no necesariamente todo el mundo esté al mismo ritmo, y eso genera un estrés. Entonces, ¿cómo la organización también entiende en esos procesos a resolver su problema institucional, ¿no? ¿Cómo vamos encontrando espacios? A mí me encantó mucho, hace una semana estuve en Satipo la semana pasada, y me decía la directora de la UGEL que tenía muchos problemas complejos, y como todos, hemos encontrado nuestros viernes de karaoke, hemos encontrado, o sea, cómo encontramos esos espacios que permitan también destapar la olla de presión, ¿no? Cosas tan prácticas, ustedes que son gente tan inteligente,
Yo siempre de verdad creo, para mí es básico ese aprendizaje que hizo SAFE conmigo en Colombia, me capacitaron mucho desde la práctica, ¿no? Educa, no pegues, es básico, porque es verdad, no hay que pegar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan B, plan C, plan D? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué herramientas le doy a los equipos para que gestionen los problemas que tienen? Y repito, yo siempre creo que yo en este caso, en este tema de la contención, no necesariamente comienzo desde abajo. No necesariamente comienzo desde abajo. Creo que ahí hay que ver cómo acoger. O sea, cuando nosotros le enseñamos a los niños que los derechos del niño termina siendo perverso, ¿no? No te deben pegar, debes jugar, debes no sé qué. Entonces un niño dirá, y a mí me sacan la mugre, y a mí no me dejan jugar, ¿no? Y a mí me pasa no sé qué, pues termino dando la información incorrecta, ¿no? Pero que puedes trastocar su situación, su status quo. Entonces yo te preguntaré, si yo comienzo a fortalecer abajo, que puede ser lo más complejo de repente por la cantidad, me encantaría ahí tener espacios de acogida, pero para que acojan, yo necesito a alguien preparado. Y esa ha sido en general la debilidad, ¿no? O sea, creo que los líderes, las personas que tienen responsabilidades tienen que tener esa posibilidad de gestionar su propio estrés, gestionar sus propios temas y poder tener la capacidad de acoger, ¿no? Cosa que en algún momento trabajamos con Sarita, con los directores y con los equipos, porque hay que trabajar con el equipo, pero con el líder del equipo, con los líderes de los equipos. Y los líderes pueden ser líderes con una corona de una resolución o líderes naturales también. Personas que son referentes, personas que pueden acoger de manera natural y pueden permitir que justamente sean catalizadores en situaciones de estrés. Creo que hace medio año me invitó Ariel a una exposición que era con la gente del Ministerio de la Mujer, entonces decía, todo el mundo estaba pervertido, así aturdido por el tema de la pandemia y la violencia, ¿no? O sea, esto no es nada distinto, solamente se ha desnudado lo que tenemos. Y lo que se ha hecho es ponerle la cerecita a la torta, ¿no? O sea, donde ya había violencia, hay más violencia, ¿no? Donde había un cuidador, una persona de ayuda, desapareció la persona de ayuda. Y la carga, procesar estos espacios, por ejemplo, a mí me complica mucho, yo tenía hoy día varias reuniones a nivel presencial en el ministerio, porque hasta para llegar a acuerdos hay que mirarse a los ojos. Entonces, es compleja también cómo vamos aprendiendo a relacionarnos de esta manera sin que perdamos la calidez y la cercanía, ¿no? O sea, además de molestarnos, también reconciliarnos. Esas cosas que son humanas, que son fundamentales para una convivencia más sana en todos los espacios, creo que deberíamos proponer. Entonces yo les digo, hagamos que el te escucha docente sea la semilla que pueda crecer a una política mucho más grande, ¿no? Nuestra dirección de bienestar es misia, básica, todavía es incipiente. Creo que debería comenzar a mirar, repito, mirarse sobre la base institucional también de los maestros que están en el ministerio, de las instancias de gestión, de acoger a los maestros y ser un referente donde yo llamaba. Yo, hay una, con eso termino, hay una analogía que yo haría medio rara, ¿ya? Cuando los maestros no tienen plata, llaman a la derrama. De verdad, o sea, su solución para todos sus problemas es la derrama. Cuando los maestros se sienten mal, ¿dónde llaman? O sea, cuando tienen otras faltas, otras deficiencias, otras carencias. Sería maravilloso que digan, yo llamo a tal lugar, ¿no? Yo siempre me acojo, me atienden, ¿no? ¿Cuál es mi espacio de acogida de los maestros? De verdad que me encantaría. Y digo maestros por ponerle una etiqueta al equipo docente, en realidad al equipo de la escuela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad. Somos la masa crítica más grande del país. Si solo acogiéramos a nuestra gente, mira qué positivo haríamos con la salud mental de la nación. O sea, sería movilizador, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad. Y repito, yo vengo de la práctica, ¿no? Yo vengo de la práctica a lo abstracto. Y creo que la oportunidad es dar herramientas. No necesariamente es por ahí comenzamos, ¿no? O sea, creo que hay que dar herramientas que permitan ir procesando de a poquitos y tolerándose uno mismo, ¿no? De verdad, hola, Pelu hermosa. Bueno, buenos días, gracias, gracias. Creo que por ahí puedo comenzar, Adrián. Muchas gracias, Quilla. Y efectivamente el trabajo con docentes es algo que hemos hablado, pero sin duda hay mucho más por hacer, ¿no? Y entonces creo que ese es un
un punto de partida interesante y que podríamos seguir conversando, ¿no? Diana me había dicho que quizás tenía también algunas ideas que compartir con nosotros, entonces no sé, Diana, quizás te doy la palabra y después escuchamos a los miembros de la comunidad. Gracias. Sí, sí, bueno, complementando un poco lo que ha mencionado Vice, y creo que estamos de acuerdo en que es bien importante mirar justamente a este docente que luego va a hacer este trabajo con el estudiante, ¿no? Y ciertamente desde la tutoría, nosotros tenemos en la coordinación de bienestar, nosotros trabajamos con el estudiante, con las familias, ¿no? Y luego también atendemos al docente tutor y al especialista en la DRE-UGEL, ¿no? Y algo que nosotros encontrábamos es justamente lo que la vice mencionaba, ¿no? Que había tan poco trabajo hecho con nuestros docentes sobre su propia gestión emocional, que era complicado que ellos puedan transferir o trabajar sobre el tema con sus propios estudiantes. Y lo mismo con las familias, ¿no? Nosotros tenemos en el ministerio está el Somos Familia, que es este espacio para fortalecer competencias parentales, que básicamente responde a esta necesidad que las familias nos presentaron sobre cómo debían o cómo podían ellos acompañar a sus hijas e hijos en este proceso de crecer, ¿no? Cosas tan básicas como, ¿cómo le hablo de sexo a mis hijos? Recuerdo mucho a una mamá en una mesa de consulta, ¿no? Decía, estoy aterrada de cómo hablar con ella de la muerte, no sé cómo trabajar con ella sobre el divorcio, ¿no? Y eran cosas claro, cuando conversábamos también en la misma mesa para ver los lineamientos de tutoría con docentes, nos decían, no sabemos cómo enfocar este tema tampoco con las familias. Entonces había como esta brecha que, que no nos sumaba a la hora de nosotros proponer para nuestros propios estudiantes que trabajar en la tutoría, ¿no? O sea, está, el currículo dice que se trabaja de manera transversal, están las 2 horas de tutoría, pero básicamente, ¿qué hacemos ahí si es que solamente se trabaja en estas 2 horas y luego el docente o la plana docente no lo vive y no lo transversaliza, y luego la familia no sabe tampoco cómo acogerlo y la comunidad menos, ¿no? Entonces, en esa línea nosotros hemos venido trabajando algunas cosas, alineándonos también con lo que el Te Escucho Docente propone para nuestros propios docentes. Para nuestros especialistas de tutoría en DRE-UGEL hemos hecho todo un proceso de fortalecimiento de competencias, ¿no? Desde el año pasado y este año, trabajando desde todas las estrategias de la tutoría, en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales, pero también en el trabajo con lo que Vice también menciona, ¿no? ¿Qué es el enfoque igualdad de género? ¿Qué significa trabajar la educación sexual integral en la escuela, quitando algunos mitos, acortando algunas brechas, ¿no? Y dentro del ministerio ciertamente nos toca hacer un trabajo también con nuestros mismos especialistas que están diseñando las propuestas de Aprendo en Casa, para que identifiquen cómo se debe trabajar la tutoría y no se convierta en lo que te mencionaba hace unos minutos, ¿no? Que es que pueden ser solo talleres que entran y salen, pero que no necesariamente están generando, ¿no?, una cultura de gestión emocional. Entonces, quitar ese chip de que el trabajo socioemocional se hace solamente en estas 2 horas es complejo. Y eso porque también nos toca reaprender a diseñar esas experiencias de aprendizaje que lo que buscan es que uno viva esta gestión emocional de manera transversal en todo, ¿no? Y está este trabajo que hacemos también con las familias. Ciertamente el tema de bienestar es una preocupación y estamos intentando a través de los programas que tenemos con familias los sábados a las 10 de la mañana, tenemos un segmento de bienestar emocional en donde expertos invitados participan dando algunos consejos, ¿no? Atendiendo a todos los pedidos que nos hacen los jueves a las 6 de la tarde, porque tenemos este espacio de streaming también con las familias, ¿no? Entonces, se hace este sentido de comunidad, lo cual nos parece bien interesante, porque se va perdiendo el miedo a consultar y se va construyendo mejor esta cultura de yo aprendo de tu experiencia y yo puedo enseñarte algo también desde la mía, ¿no? Entonces estamos viviendo un poco más lo que implica esta gestión emocional, pero también estamos trabajando sobre la prevención, ¿no? Porque como bien lo mencionaba la vice, la situación de violencia se ha agravado, ¿no? Y tenemos una tarea súper fuerte en prevenir justamente esta violencia en casa, en ayudar a las familias a gestionar estos estilos de crianza que en algunos casos pueden ser, en muchos casos son violentos, ¿no? Y que no terminan de entenderse como violentos. Entonces, ¿qué significa, ¿no?, el enfoque de derechos? ¿Qué significa
que podemos hablar con nuestros hijos, qué es comunicación asertiva, cómo gestionar esta ira, este fastidio, qué sé yo. Y todo eso lo vamos trabajando con las familias, pero ciertamente algo que nos encontramos es que por más material que tengamos, si no conseguimos que las familias lo reciban, lo lean, se lo apropien, ¿no? Probablemente no vayamos a hacer mucho cambio. Entonces ahí hemos generado una comunidad de trabajo con los especialistas en DRE y UGEL, justamente para que ellos tengan rápidamente la información, para resolver sus dudas, para que ellos puedan aplicarla, y estamos viendo cómo ellos han comenzado a utilizar la información disponible para contextualizarla y generar sus propios recursos. Y eso está muy interesante, nos están compartiendo sus propias elaboraciones, nos invitan a participar de sus espacios de fortalecimiento de competencias también. Y ahí, claro, siempre es importante contar con expertos, ¿no? Invitados que nos puedan ayudar a resolver más dudas, que nos puedan ayudar a fortalecer las propuestas. También es cierto que hay una necesidad de monitorear lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que mencionabas al inicio, esto de cómo mirar cómo se está trabajando el tema de habilidades socioemocionales en todo el país. ¿Qué necesita? ¿Qué demandas hay? ¿No? Se hizo un operativo el año pasado en donde se fueron recogiendo algunas, ¿no? A través de Aprendo en Casa, se fueron recogiendo algunas nociones de cómo estaban nuestros estudiantes y sus familias. Y claro, lo que recibimos era mucho nerviosismo, mucha ansiedad, mucho estrés, y esas no son condiciones adecuadas para aprender, ¿no? Entonces, hay también una demanda de las familias, de los mismos docentes tutores, que nos escriben y que se conectan cuando tenemos estos espacios de fortalecimiento de competencias, ¿no? Y que nos piden información, que nos piden que respondamos sus dudas, que están utilizando el portal Te Escucho Docente, eso es muy positivo, que lo están usando para ellos mismos aprender, ¿no? Y compartir. También queremos que se genere esta cultura ¿no? de cuidar al otro a partir de darle información. Vemos que hay todavía mucho camino que trazar. Yo creo que lo que menciona la vice es importante, enfocarnos no solamente en tener un marco de trabajo con el estudiante, sino cómo hacemos que sea, ¿no? Todo el contexto el que gestione, porque como lo vemos como en cualquier otro tema, ¿no? Nosotros desde la Red Nacional de Participación, por ejemplo, uno de los temas que han priorizado nuestros chicos que participan de la red, que son más de 60 líderes y lideresas estudiantiles de todo el país, uno de sus temas públicos priorizados es el bienestar emocional, ¿no? Ellos lo han puesto como parte de su agenda pública, que necesitan que en su región se trabaje, ¿no? Pero no solo para ellos, sino para sus papás, que es otra demanda que ellos tienen, ¿no? Entonces, no es solamente algo que todos pensamos que es importante, sino que es una necesidad urgente de trabajar. Es otro espacio que tenemos, el de la red, en donde vemos que los chicos y chicas se están apropiando y están participando de manera activa en su región para hacer incidencia, ¿no? Entonces pensaba qué interesante sería poder tener estas ideas concretas, como mencionaba la vice, ¿no? Estas estrategias prácticas que le podamos dar también a estos chicos y chicas, que ellos desde su ser, desde la forma en la que se relacionan hoy día a través de lo virtual, ¿no? Lo vuelven viral, ¿no? Y en ese tipo de cosas siempre es importante tener el apoyo y la ayuda de los sectores del país, ¿no? Y bueno, como te comentaba, estamos en este proceso de elaborar el marco de referencia para el desarrollo de habilidades socioemocionales, que se debería trabajar desde la tutoría y orientación educativa. Si bien ya los lineamientos están activos, nos ayudan a encontrar las estrategias entre las cuales se van a trabajar y se van a vivir, digamos, con mayor precisión, evitar que sea solamente un espacio para hacer tareas, dándole ahora sí al docente una línea clara de lo que tiene que trabajar. Sí vemos importante que tengan un marco de referencia sobre qué son las habilidades socioemocionales, cuáles son las que se vinculan, cómo se vinculan con el currículo, y esto puede ayudar también al docente a tener una idea más clara de cómo debe trabajarlo, no solo desde la tutoría, sino desde la práctica general de la escuela, ¿no? Entonces ahí también el tema de la gestión emocional dentro de la escuela, pienso en los directores, ¿no? Qué importante es que ellos también generen esta cultura de bienestar dentro de la escuela, que luego va cayendo hacia el estudiante, ¿no? Esas son, bueno, varias de las cosas que estamos en proceso de sacar la web de tutoría,
está demorando un poquito, pero ahí es donde queremos condensar toda la información, porque hemos sacado mucho contenido desde el año pasado, pero está distribuida en varios lados, ¿no? Entonces estamos buscando tener este espacio donde podamos darle información a todos los docentes tutores del país. El espacio para familias está activo en Aprendo en Casa, donde tienen un espacio específico para ver bienestar, prevención de riesgos, acompañamiento al aprendizaje, al desarrollo. Está el espacio con ellos los jueves a las 6 de la tarde, el programa en televisión y radio. Está con los estudiantes el botón de tutoría, que también se puede fortalecer y que creo que sería súper interesante que ustedes nos pudieran dar retroalimentación sobre lo que se está viendo, ¿no? Dentro de los botones de tutoría, tanto de primaria y secundaria, para ver cómo se puede fortalecer esa propuesta, que sale también no solo en la web, sino en radio y televisión. Y finalmente el espacio con la red, ¿no? Que es otro espacio donde también podemos hacer incidencia desde estas redes de líderes y lideresas estudiantiles, ¿no? Y bueno, y de todas las organizaciones que nos acompañan, porque si bien es una red que el Ministerio lidera, no es una red que contempla varias organizaciones que nos acompañan, como el MIMP, UNICEF, bueno, Save the Children, varias que están ahí con nosotros, ¿no? Ese es como un marco